La guerra comercial entre China y Estados Unidos fue el tema más censurado por las autoridades chinas en la popular aplicación de móvil WeChat, equivalente local a WhatsApp, en 2018, informó hoy el diario Hong Kong South China Morning Post, en base a una investigación local. La censura fue corroborada por estudio de la Universidad de Hong Kong llamado WeChatscope, que monitoreó más de 400 cuentas oficiales de noticias el año pasado para analizar la censura en la plataforma. El equipo confirmó que alrededor de 11.000 de los 1,04 millones de artículos analizados por WeChatscope habían recibido algún tipo de censura. Entre los 10 temas más silenciados por las autoridades chinas, 3 están relacionados directamente con las tensiones diplomáticas entre Beijing y Washington. 1. La guerra comercial. 2. Las sanciones de Estados Unidos contra ZTE. 3. El arresto en Canadá de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei. 4. Las investigaciones sobre los crímenes del empresario Ye Jianming. 5. Un escándalo de licor medicinal en Nongmao. 6. Almohadilla Metoo. Escándalo de acoso sexual de un profesor de la Universidad de Beijing. 7. Conflicto entre pasajeros y conductores en Chongqing. 8. El bebé cuyo ADN fue modificado por un investigador chino. 9. El escándalo de vacunas de Changsheng. 10. El fraude impositivo de Fan Bingbing. El grupo de investigación descubrió que el alcance de los temas censurados en WeChat va más allá de las políticas domésticas y el malestar social hasta llegar a cuestiones menos delicadas desde el punto de vista político, en lo que parece ser un esfuerzo por apoyar la imagen política internacional de China como una gran potencia, asegura el informe. La censura, en cambio, parece no afectar a los mensajes críticos con el gobierno de Donald Trump. El estudio señaló que el número de artículos censurados con las palabras chino-estadounidense alcanzó su punto más alto entre finales de octubre y mediados de noviembre, para caer a principios de diciembre, después de la tregua comercial de 90 días firmada por el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cumbre del G20 en Buenos Aires. En cuanto a los asuntos locales, algunos de los temas más censurados en China fueron el movimiento feminista Almohadilla Metoo, el escándalo de las vacunas adulteradas por la farmacéutica Changsheng o el caso de los primeros bebés supuestamente modificados genéticamente por el científico chino He Jiankui. El pasado mes de noviembre, la Administración del Ciberespacio de China anunció la suspensión de más de 9.800 cuentas en redes sociales al considerar que publicaban informaciones que se situaban fuera de los marcos legales establecidos, en el marco de una campaña para limpiar la red de contenido sensible que arrancó en octubre del 2018. China es el país con más internautas del mundo, alrededor de 700 millones, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos de la web, como muestra el hecho de que populares buscadores y redes sociales como Google, Facebook,
Twitter o YouTube estén bloqueados en el país desde hace años. Con información de EFE, más sobre este tema. Estados Unidos alista una orden para prohibir a las firmas tecnológicas chinas por temores al espionaje.